Bienvenidos a esta charla de hoy. Vamos a meternos en un tema que seguro a muchos les toca de cerca, ¿no? Esa tensión en la vida espiritual. Sí, esa cosa de sentir que o seguís un montón de reglas al pie de la letra, Exacto. o por el otro lado pensar que, bueno, que nada importa realmente y que podemos vivir como se nos antoje. ¿Habrá algo en el medio? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Y justo lo que queremos explorar hoy, basándonos en los materiales que revisamos, es cómo el mensaje central del cristianismo, el Evangelio de la Gracia, propone justamente eso. Una alternativa, radical. Ajá. No es ni el camino del que intenta, digamos, ganarse el favor de Dios a base de esfuerzo o de cumplir reglas, eso que llamamos legalismo, Claro. pero tampoco es el del que cree que, bueno, como hay gracia, entonces hay como una licencia para vivir ignorando a Dios, ¿no? El libertinaje. Exacto. Tenemos varios textos aquí que profundizan en la teología bíblica, en qué es el Evangelio realmente, cómo se vive la fe, y bueno, la idea es sacar las claves de estas fuentes. Entender mejor esta tercera vía, como decías. Sí, queremos captar cómo esta gracia ofrece una libertad auténtica, muy distinta a esos dos extremos que siempre parecen tirar para lados opuestos. Así es, porque no se trata solo de que la gracia nos salve de algo, ¿verdad? Sino que nos transforma, nos impulsa hacia una forma de vida, bueno, genuinamente libre. Bueno, para empezar a desarmar esto, hay una historia que varios de nuestros materiales usan mucho. Es potente. La parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. Ah, sí. Keller la usa de una manera genial, como un espejo para ver estos dos polos. Totalmente. Por un lado, el hijo menor. Claro, él es la imagen perfecta del libertinaje, ¿no? Cree que la libertad, la felicidad están en romper las reglas, en buscar su placer lejos del padre. Y ya sabemos cómo termina eso. Sí, en desastre, en vacío, en una esclavitud que él mismo se buscó. Su perdición es como obvia. Pero y acá viene lo interesante, lo más sutil quizá, el hermano mayor. Ajá. Él representa el otro extremo, el legalismo. Se queda, cumple, hace todo bien, busca la aprobación del padre obedeciendo externamente. Pero cuando vuelve el hermano y el padre hace una fiesta, ahí sale todo lo que tiene adentro, ¿no? Uf, sí. Amargura, resentimiento, se siente superior, justificado. Claro, siente que él se merecía la fiesta por haberse portado bien. Es muy fuerte. Es una dinámica muy parecida a la que vemos en otra parábola, la del fariseo y el publicano, en Lucas 18. Mark Dever la menciona. Sí, el fariseo, orgullosísimo de su rectitud, ¿no? Ayuna, da diezmo, se compara con el pecador. Pero su corazón está inflado de orgullo. Confía en su propia justicia. Mientras que el otro, el recaudador, apenas puede decir, Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Y ahí está el peligro del legalismo, que Keller resalta mucho. Es como una ceguera espiritual. Claro, porque la persona cree que está bien con Dios por sus méritos, por su esfuerzo. No ve que necesita profundamente algo que no puede generar sola, la gracia. Puede ser hasta más peligroso que la rebelión abierta, porque es una perdición disfrazada de virtud. Y lo más revelador de la parábola del hijo pródigo, creo, es que los dos hijos, cada uno a su modo, están totalmente desconectados del corazón del padre. Sí, ninguno entiende la gracia, el amor del Padre. Los dos, de formas distintas, quieren usar al Padre para sus fines. Uno quiere la herencia para despilfarrarla, en rebelión. Y el otro usa la obediencia para sentirse con derecho a las bendiciones, una obediencia servil. Exacto. Ninguno parece amar al Padre por quién es Él realmente. Y esto no es solo una historia vieja. Las fuentes que tenemos, como Sproul, Stott, nos recuerdan que la Biblia describe así la condición humana en general, ¿no? Sí, estamos en rebelión, separados de Dios, incapaces de arreglar esa relación por nosotros mismos. Estamos perdidos, ya sea como el hijo rebelde o como el hijo obediente, pero resentido. Entonces, si ese es el panorama, un callejón sin salida, ya sea por rebelión o por obediencia amargada, ¿de dónde viene la esperanza? Bueno, las fuentes apuntan todas a una sola dirección. La iniciativa de Dios, su gracia. Y gracia acá significa eso, favor que no merecemos. No es una respuesta a nuestro esfuerzo. Para nada. Es la acción inicial, soberana de Dios para salvar. Y esa iniciativa divina se presenta en estos textos de forma bastante radical, diría.
Autores como Boyce, Ricken, Sproul hablan de la elección. Sí, es una idea desafiante para muchos. Que la decisión de Dios de salvar viene de antes de la creación, basada solo en su misericordia, en su propósito, no en algo bueno que vio en nosotros de antemano. Ni en algo que fuéramos a hacer. Exacto. Pero creo que la idea central, según estas fuentes, no es tanto enfocarse en a quién no elige Dios, sino subrayar que nadie puede salvarse a sí mismo. La salvación siempre empieza con Dios. Y eso conecta directamente con lo que decíamos de la incapacidad humana, ¿no? Efesios 2.1 dice, muertos en delitos y pecados. Claro. Otros autores, como Packer, hablan de la esclavitud de la voluntad al pecado. Por nosotros mismos ni siquiera buscamos a Dios de verdad. Jesús mismo lo dice en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso desarma por completo la idea legalista de que podemos ganarnos o elegir la salvación por nuestra cuenta. Se cae. Y esto nos lleva a una de las afirmaciones más impactantes centrales que resaltan Stott, Gilbert, Sproul. Romanos 4:5 dice algo que te frena en seco. Decilo. Dios justifica al impío, no al que ya se portó bien, no al que cumplió. Justifica al que todavía es pecador. Revolucionario. Justificar acá es un término legal, ¿no? Significa declarar justo a alguien. Ajá. Dios declara justos a los pecadores, no porque hayan cambiado mágicamente para merecerlo en ese instante, sino basado solo en su favor inmerecido. En su gracia. Pénsalo un poco. Choca de frente con nuestra lógica de mérito y recompensa. Totalmente. Y sobre todo con la mentalidad legalista que dice, primero pórtate bien, alcanza un nivel y entonces Dios te acepta. La gracia invierte ese orden por completo. Ok, entonces la base es esta gracia soberana de Dios, que actúa a pesar de nuestra incapacidad. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo concreto por el cual Dios puede declarar justo a alguien que objetivamente no lo es? Ahí es donde entra Cristo. Su figura y su obra se vuelven absolutamente centrales. Claro. El corazón mismo del Evangelio, como lo explican de distintas formas Stott, Gilbert, Chappell, Carson, Keller, Sproul en los materiales, es lo que llamamos la expiación sustitutoria. Sustitutoria, o sea... La idea clave es que Cristo murió en nuestro lugar. Tomó sobre sí el juicio, el castigo que nuestros pecados merecían. Hay una frase de Greg Gilbert, inspirada en Isaías 53, que lo pinta muy gráfico. Eran mis transgresiones, pero fueron sus heridas. Mis iniquidades, pero su castigo. Tal cual. Es la idea de un intercambio divino. Él toma nuestro lugar de condenación para que nosotros podamos recibir su lugar de aceptación. Increíble. Y este acto en la cruz, según estas fuentes, logra algo asombroso. Por un lado, satisface la justicia perfecta de Dios. Su santidad no puede simplemente ignorar el pecado, ¿verdad? Claro, no puede mirar para otro lado. Pero al mismo tiempo es la máxima expresión de su amor, porque es Dios mismo el que provee el sacrificio necesario. Como dice Stott, Dios paga la deuda que nosotros teníamos con Él. Por eso rechazar esta idea de la sustitución. Claro, como advierte Gilbert, es como vaciar el Evangelio de su poder central, de su núcleo salvador. Y junto a la sustitución está ese otro concepto clave que mencionan Sproul y Gilbert, la justicia imputada. Fundamental para entender cómo Dios nos declara justos. No es que Dios nos infunda de a poquito una justicia propia hasta que seamos aceptables. Eso sería otra vez pensar en nuestro progreso, ¿no? Exacto. Más bien, la perfecta obediencia y rectitud de vida de Cristo son acreditadas legalmente a nuestra cuenta, en el momento en que ponemos nuestra fe en Él. Es como una transacción divina, aunque las analogías siempre se quedan cortas. Sí, imagínate tener una deuda imposible de pagar. La justicia imputada es como si un benefactor millonario no solo pagara tu deuda completa, eso sería el perdón, parte de la expiación, sino que además depositar en tu cuenta su propia fortuna infinita. ¡Wow! Legalmente sos declarado solvente y rico, no por tus méritos, sino por lo que te acreditaron. Como dice Sproul de forma muy directa, lo único que nosotros aportamos a esta justificación es nuestro pecado y nuestra necesidad.
todo lo demás viene de Cristo. Y el resultado final de esta sustitución y esta justicia acreditada es la reconciliación. Eso. La barrera que nuestro pecado había levantado entre nosotros y Dios, que incluía la justa ira de Dios contra la rebelión, es derribada por la obra de Cristo. Se restaura la paz. Carson y Stott le dan mucho énfasis a este aspecto relacional. Volvemos a estar en paz con Dios. Bien, a ver si vamos juntando los hilos. La salvación es un regalo inmerecido, gracia. Posible porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, sustitución, y su perfección se nos cuenta como nuestra, imputación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo recibimos personalmente este regalo tan increíble? Y ahí, las fuentes son unánimes, a través de la fe. Sola fide, solo por fe. Solo por fe. Exacto, ese principio es central. Como explican Sproul y Carson, somos declarados justos por Dios únicamente mediante la fe en Jesucristo y su obra salvadora. Pero hay un matiz importante que señala Efesios 2:8, y que estos autores recalcan. Sí, que incluso la capacidad de tener esta fe no nace de nosotros. La fe misma es considerada un don de Dios. Y esto es vital para no caer de nuevo en el legalismo por la puerta de atrás, ¿verdad? Totalmente. Como señalan Sproul y otros materiales de Chappell, Carson y Keller, si pensáramos que nuestra fe es la buena obra que hacemos para ganarnos la salvación, estaríamos otra vez confiando en nuestro esfuerzo. Claro. Pero no es así. La fe es más bien como la mano vacía que se extiende para recibir un regalo que se le ofrece gratuitamente. Es el acto de confiar, de depender totalmente de lo que Cristo hizo, reconociendo que no tenemos nada propio que ofrecer. Y es clave entender qué tipo de fe es esta, ¿no? No es solo estar de acuerdo con ideas sobre Jesús, para nada, aunque eso está incluido. Sproul describe la fe salvadora como un acto que involucra a toda la persona. La mente, entender quién es Cristo y qué hizo; la voluntad, confiar activamente en Él, entregarse a Él; y los afectos, amarle y desearle. Y esta confianza genuina, Como añade Packer, siempre va de la mano con el arrepentimiento, un cambio de dirección, un volverse del pecado hacia Cristo. Una fe que no transforma la vida, dicen estas fuentes, no es la fe que salva. entendido. Entonces, vimos el problema legalismo y libertinaje como callejones sin salida. Vimos el fundamento divino, la gracia soberana. Vimos el corazón de la solución, la obra sustitutiva de Cristo. Y vimos cómo se recibe solo por fe. Ahora, ¿cuál es el resultado práctico de todo esto en la vida de alguien que cree? ¿Qué tipo de libertad real produce esta gracia? Lo primero y más fundamental, según Carson, Stott y Sproul, es la libertad de la condenación. Eso es enorme. Sí, el creyente es liberado de la culpa paralizante del pecado, de la maldición de la ley que nos condenaba. Ya no estamos bajo el juicio de Dios. Imagínate el peso que se quita de encima. Esa es una libertad inmensa, la base de todo. Pero acá es donde hay que tener cuidado, ¿no? Para no malinterpretar esta libertad y caer en el otro extremo, el libertinaje. Uno podría pensar, genial, si yo no hay condenación, puedo hacer lo que quiera. Absolutamente. Pero los textos advierten muy fuerte contra eso. Hay un pasaje clave en Tito 2, versículos 11 y 12, que citan Keller y Boyce-Reichen. A ver. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La misma gracia que salva. El pecado. Y eso cambia radicalmente la motivación para obedecer, ¿no? Totalmente. Autores como Greer y Keller hablan mucho de esto. Ya no obedecemos por miedo al castigo, ni para intentar ganar puntos con Dios. Eso es legalismo. Claro. La obediencia que brota de la gracia nace del amor, de la gratitud, del deseo de agradar a aquel que nos amó primero y se entregó por nosotros. Es una respuesta del corazón transformado, no una carga impuesta. Exacto. Y esto nos lleva al concepto de santificación, ¿verdad? Ese proceso continuo de crecimiento. Sí, en parecernos más a Cristo. Es el fruto natural e inmeditable de una fe genuina, como afirman Sproul y Boyce-Reichen. La fe que justifica nunca viene sola. Siempre produce cambios, una transformación progresiva que obra el Espíritu Santo que vive en el creyente. Y esto desarma tanto al legalismo, porque la santificación es fruto de la justificación, no su causa.
Como al libertinaje, porque la gracia auténtica siempre lleva a un cambio real y a una lucha contra el pecado. Aunque seamos realistas, como Pablo mismo describe tan vívidamente en Romanos 7, y como comenta Sproul, la vida cristiana no es un paseo fácil y sin luchas. No, para nada. Seguimos batallando con el pecado que todavía vive en nosotros. No llegamos a la perfección en esta vida. La lucha es muy real, diaria. Cierto. Pero, según las fuentes, nuestra identidad fundamental ha cambiado. Ya no somos esclavos del pecado, aunque todavía tengamos que pelear contra él. Como dice Sproul comentando Romanos, hemos muerto al pecado con Cristo. Nuestra relación con el pecado fue rota en su raíz. Y esta nueva vida, Como subraya Stott, refiriéndose a 1 Juan, no es solo algo interno. Implica necesariamente morir a nuestro egoísmo y vivir para Dios. Y eso se expresa activamente en amar y servir a otros. incluso cuando cuesta. Incluso de forma sacrificial, sí. Y un último elemento importante que surge de esta gracia es la seguridad. Pero no una seguridad basada en qué tan bien nos portamos o qué tan fuerte es nuestra fe hoy. Exactamente. Boyce y Ryken explican lo que se llama la perseverancia de los santos. La idea no es que nosotros seamos tan fuertes para perseverar solos. Sino que la seguridad de nuestra salvación descansa en la fidelidad y el poder de Dios. Exacto. En su poder para guardar a los que son suyos hasta el final. El que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Nuestra confianza final está puesta en su compromiso con nosotros, no en nuestra capacidad de mantenernos firmes. Entonces, si intentamos como tejer todos estos hilos de nuestro análisis de hoy, el Evangelio de la Gracia traza un camino realmente único. Liberador. Sí, evita tanto el callejón sin salida del legalismo, ese intento agotador y orgulloso de ganarnos el favor de Dios, como la falsa libertad del libertinaje, que en el fondo es una esclavitud al pecado disfrazada de autonomía. La verdadera libertad, según estas fuentes, se encuentra en algo radicalmente distinto. En reconocer nuestra total necesidad, nuestra incapacidad, en abrazar por fe la obra completa y suficiente de Cristo hecha en nuestro lugar. Y en empezar a vivir la nueva vida que Él nos da por su Espíritu. Es una libertad que nos libera de la condenación y el juicio, pero también nos libera para una obediencia que nace del gozo y la gratitud. Y eso nos deja con una pregunta resonando, ¿no? Algo para seguir pensando más allá de esta conversación. Así es. Si la gracia no es la recompensa que recibimos después de nuestro esfuerzo, sino que es la fuente de motivación y el poder para nuestro esfuerzo, ¿cómo cambia eso la forma en que enfrentamos nuestras luchas diarias contra el pecado? O cómo respondemos al llamado a amar y servir a otros, especialmente cuando es difícil, cuando no nos lo agradecen o sentimos que no lo merecen. ¿Qué diferencia hace saber que actuamos desde la aceptación y el poder que ya tenemos en Dios por pura gracia, en lugar de estar siempre intentando ganarnos esa aceptación o ese poder?